Los libros son la puerta de entrada al mundo de las ideas. ¿Y quién va a cerrar esa puerta una vez abierta? Acompáñanos en la más grande aventura que existe, la aventura de leer y viajar a otras realidades. Bienvenidos a Entre Libros por Nacional. Hola, esto es Entre Libros por Nacional, que nace cada día. Decía el filósofo Blaise Pascal en el siglo XVII algo como esto: la infelicidad del hombre se debe a una única cosa, a que es incapaz de estarse quieto en su habitación. Es una frase tremendamente honda y que tiene resonancias en épocas como estas, especialmente en las cuales vientos de guerra vuelven a sonar en el mundo. Y uno piensa a veces en la cantidad de energía y la cantidad de esfuerzo que pone el ser humano en tratar de modificar lo que está allá afuera, cuando sería mucho más sabio, mucho más práctico y mucho más feliz para todos si cada uno trabajara en su propio interior, que es finalmente la única manera y el único camino a través del cual la humanidad mejorará. Y lo digo pensando en los autores que vamos a entrevistar, con los que vamos a conversar esta noche. De hecho, me topé en estos días que estuve leyendo este libro llamado Mavia, mi bálsamo, con una crónica, es decir, con un texto no de ficción, sino con un texto real. Una crónica escrita por un hombre que pierde a su pareja, que pierde a su mujer a través de una enfermedad, a través de un cáncer. Y este libro, este breve libro, pero doloroso libro también, narra ese tránsito de 3 años. El subtítulo del libro es 3 años de dolor y aprendizaje, ¿no? Este camino de 3 años en el cual hay aprendizajes y hay dolor también. Y uno se dice, esta clase de libros son escritos o pueden ser escritos únicamente a través de una tremenda necesidad y de un tremendo amor. Y escribiendo es como las personas entienden y procesan las experiencias por las cuales han pasado. Es, de hecho, el camino para poder entendernos a nosotros pasa por poner lenguaje donde no había lenguaje, por poner palabras donde antes no había palabras. Como lo saben ciertamente todas las personas que alguna vez hayan ido a terapia, ¿no? Que consiste básicamente en hablar y escuchar y escribir también. La escritura como terapia ha sido ya investigada y conclusiones hay desde hace mucho tiempo, ¿no? En fin, interesante este libro de Efraín Gómez Pereira, con quien vamos a conversar, pero no solamente interesante, sino creo que es un libro inusual, porque es un libro escrito fuera un poco del deseo de hacer literatura. Es la sensación que he tenido, y es un libro que lo que busca es sencillamente compartir una experiencia humana, y bajo esa óptica lo he disfrutado. Como también este otro libro escrito por el mismo autor y publicados además casi en paralelo. También publicó con Artífice Comunicadores Lambrama, Miradas de Nostalgia, Efraín Gómez, con quien vamos a conversar. Y vaya, si en este programa hemos tenido poesía, que va a ser siempre una de las invitadas de honor. Una Animal en mí es el nombre de este poemario que ha publicado hace algunos meses, de hecho, pero la poesía al mismo tiempo pues es atemporal, ¿no? Juliane Ángeles Hernández, Una Animal en mí, editan nuestros amigos de Álbum del Universo Bacterial, y creo que la publicación de un poemario es siempre un evento, es siempre una fiesta y es siempre una apuesta por la creación, por el misterio, por la aventura, y es una manera también ciertamente de entenderse uno mismo. Bien haríamos todos nosotros en trabajar en nuestro interior antes de ponernos a buscar qué conquistar allá afuera. Esto es Entre Libros. Esto es Entre Libros, y debo decir que vamos a conversar acerca de 2 libros, y especialmente de uno, ambos escritos por el mismo autor que nos está acompañando ya. Efraín Gómez está con nosotros vía Zoom, y él ha publicado hace relativamente poco 2 libros, decía yo. Uno primero que me ha conmovido, y del cual vamos a conversar con el autor. Mavia, mi bálsamo, es el nombre de este libro. 3 años de dolor y aprendizaje, que es la crónica, el recuento de 3 años de padecimiento de una enfermedad por parte de la esposa del protagonista, del narrador de este libro, ¿no? Es una crónica además basada en experiencias reales. Y siento que es la clase de libros que nosotros deberíamos leer más. Es decir, libros de no ficción escritos desde una perspectiva personal, en las cuales se hable de procesos por los cuales todos nosotros pasamos antes, directa o indirectamente me refiero, ¿no? Antes de la entrevista conversamos precisamente con Efraín, y me decía que personas que han leído este libro pues han encontrado que de alguna manera se relaciona con ellos. Y creo que hay una cuota como de
sinceridad y ciertamente también de dolor en un libro como este, ¿no? Y esto ha sido hace poco, porque ha sido en octubre del año pasado, y en noviembre nomás sale este otro libro también con nuestros amigos de Artífices Comunicadores, dicho sea de paso, editorial dirigida por Jesús Raimundo, el famoso doctor Tilde, que es una interesante editorial que apuesta por nuevas voces, ¿no? Y bueno, el libro se llama Lambrama, Miraje, Nostalgia, que es una recopilación de artículos en torno a Lambrama, precisamente distrito de Abancay, que ha ocupado a Efraín, escritor, periodista, con quien tendremos algunos minutos. Efraín, muchas gracias por esta entrevista para Entre Libros. Gracias, César. Efectivamente, creo que estos espacios deberían tener un correlato de difusión así más osada, más atrevida, ¿no? Yo hago periodismo agrario y cuando hago un reportaje, una noticia, digo, los programas que se dedican al agro casi hacen espectáculos clandestinos, ¿no? 4 de la mañana, 5 de la mañana, para que supuestamente la editor lo escuche. Creo que esa misma tónica la estamos viendo ahora con la cultura. Poco a poco quizás estamos logrando ganar espacios en los medios masivos, fundamentalmente, pero reitero, es muy poco lo que la gran prensa dedica al tema. Y me alegra muchísimo que tú tengas un espacio en Radio Nacional que es con cobertura inmensa, ¿no es cierto? Creo que hay que aprovecharlo. Y de eso sí estoy empezando esto, a agradecerte esta oportunidad. Valiosísima para mí. Nada, es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y es cierto, además, lo que comentas, porque hay pocos espacios en medios masivos para la cultura en general, porque estamos viviendo una época en la cual se habla mucho más del espectáculo antes que los libros, en fin, las manifestaciones culturales. Al mismo tiempo, también me parece que precisamente con el auge de Internet, lo que comienzan a aparecer son, digamos, varias islas en las cuales podemos dirigirnos también a públicos de repente no mayoritarios, pero hay gente sin duda muy interesada en la literatura que apreciará, por ejemplo, esta conversación. Y bueno, yo quería conversar, decía, son 2 libros, además, que han sido publicados en un lapso muy breve, ¿no? ¿Cómo nace así esta idea para comenzar? Comenzamos con esto de publicar así 2 libros al hilo. A ver, como periodista todos tenemos de repente esa vena de plasmar algo de tu experiencia en un libro, ¿cierto? Entonces, el padecimiento que tiene mi mujer, mi señora, en los 3 últimos años de su vida, más o menos me dice, hay que transmitir esta experiencia en un documento, ¿no? Que no solo sean ¿no? correos, mensajes en las redes sociales, sino un libro que más o menos que te enfoque en lo que has hecho, en lo que has vivido y en lo que esto puede ser un recurso para otra gente que va a tocar este mismo tema. Y lo he logrado en 5 años, ¿no? Es un libro de 90 páginas, ¿no? Seguramente si te dedicas en un par de semanas lo podrías escribir, pero dado el contexto del tema, te cuento, estaba en la calle en algún momento y se me venía una idea, lo anotaba en el celular, llegaba a casa, me sentaba frente a la computadora, un párrafo y ahí me detenía. No podía avanzar porque era muy fuerte el contar detalles tan íntimos, tan personales, de una lucha tenaz, ¿no? Contra el cáncer, que sí, pues uno que me obliga a eso, a mirar que hay un tema que no puede quedar suelto. Y el impacto ha sido inmenso, ¿no? Tú me acabas de decir que te había golpeado. Entonces, esto mismo ha hecho en mucha gente, ¿no? Porque así como tenemos nosotros una afinidad con temas específicos, en este tema específico, con el cáncer, sí, pues todos de alguna forma estamos involucrados, ¿no? Un familiar, un vecino, etc. Y el segundo libro tiene más o menos una correlación, que son artículos escritos en mi blog y en el diario Pregón de Abancay. Básicamente sobre narrativas, historias de Lambrama, que es mi pueblo. Cuando conversé con el doctor Tilde, amigo de años, ¿no? Oye, tengo esta idea, perfecto, conversamos, nos juntamos, miramos, y este libro, Lambrama, según la primera mirada que él hace, tenía para 600 páginas, imagínate. Entonces me dice, mucho, esto no lo va a leer, ni tú mismo lo vas a leer. Me dice. La recomendación es que aterricemos en un tema más puntual y ahí puntualizamos Lambrama. Entonces, más o menos, esa es la idea. Empujar temas que están ausentes,
Claro, claro, claro. En la narrativa, ¿no? Todos hablamos, cuando leemos, sí, pues hay historias efectivamente fabulosas, de que de repente agarras un libro y no la dejas hasta que terminas de leer porque te atrapó, ¿no? Pero hay historias, ¿no? Como la de Lambrama, que es un pueblo, uno más de los tantos pueblos que hay en el Perú, que tiene su propia vida, ¿no? Entonces te voy a comentar, por ejemplo, inicialmente, en el capítulo hay un señor, Bautista Tello, Patita. Es un hombre que toda su vida ha sido el campanero del pueblo, el que tocaba la campana del pueblo. Tiene su capítulo él en el libro, y yo lo he querido mucho, porque lo he ayudado en infinidad de oportunidades, cosas, y ese es, ¿no? Ese es Bautista, ¿no? Para quienes nos siguen por Facebook, estoy mostrando la fotografía que está dentro del libro. Y lo triste de esto, César, es que Patita nos acaba de dejar. Hace un par de semanas ha fallecido, ¿no? En Abancay, causando una conmoción en Lambrama, no te imaginas. Todo el pueblo se ha levantado, han enviado una delegación a Abancay para que recojan el cadáver, lo lleven a Lambrama, y en Lambrama, a pesar de la situación de dificultad, de los protocolos, lo han enterrado en una ceremonia casi muy lambramina, digamos, ¿no? Con la campana de la iglesia suya tocando en honor de su partida. Entonces, fíjate cómo da vueltas la vida, ¿no? 91 años Patita y se fue, y las campanas han tocado para su despedida. Hace un par de semanas, ¿no? Qué bonito. Es un libro de estampas, pues podría decirse también, recopilación. No solamente de personajes, sino también de anécdotas, de juegos de infancia, costumbres gastronómicas. Y mencionabas algo hace un instante, porque decías, bueno, un lugar como tantos otros lugares que puede haber. Y es cierto, o sea, yo mismo no lo conocía hasta antes de leer el libro. Y uno lee el libro y conoce a los personajes y comienza de alguna manera a sentir que esos lugares le comienzan a ser familiares, que le pertenecen también al lector de alguna manera, a encariñarse incluso con ellos, que creo que es una de las bellezas del lenguaje, ¿no? Y mencionabas este hecho, la muerte de Patita, y recordaba también, estuve, en fin, investigando un poco acerca del libro, que si tengo entendido, hoy jueves que estamos grabando, ayer miércoles fue cumpleaños de Mavia, ¿correcto? Sí. Hubo fiesta en el cielo, me dicen los amigos. Fiesta. ¿No? Para una persona que no, digamos, que no esté muy cercana a los mecanismos que llevan a una persona a escribir un libro, que es un gran esfuerzo, ¿cómo lo explicarías? O sea, ¿qué cosa es lo que una persona que sin duda ha pasado por un dolor grande, por un duelo, dedique 5 años a crear un objeto, un libro? ¿De qué sirve? Sería un poco la pregunta. ¿Cómo lo has encontrado tú? A ver, el tema viene por el dolor que uno afronta en una situación de dificultad, ¿no? Cuando hay un paciente de cáncer en la casa, no es un paciente. Toda la familia se enferma, ¿no? Todos somos enfermos solidarios. Y eso me lleva a mirar que es un tema que no puede quedar en la anécdota de una persona o de una familia. Hay cosas que hay que compartirlas como experiencia para que Juan, Pedro, María, Rosa, que mañana, Dios no quiera, tengan esta situación, sepan que no es fácil y tampoco es difícil, que con la muerte no se acaba todo. Son lecciones de aprendizaje que he intentado de manera muy íntima, muy personal, contarlo, no todo, obviamente. En las 90 páginas está lo sustantivo, creo. Hay cosas más, ¿no? Por ejemplo, cómo a una mujer de 50, 52 años atenderla en sus necesidades de intimidad personal, ¿no es cierto? De llevarla al baño en un departamento estrecho de 80 metros, ¿no? ¿Cómo compartes con una señora que pesa, pues, ¿no? Cargarla, hacerla su baño, su ducha, cambiarle el pañal? Esas cosas las he vivido y efectivamente son dolorosas, ¿no? Cuando, por ejemplo, en las épocas ya de sus últimas semanas, cuando viene la infección generalizada,
necesita agua helada, ¿no? Porque la infección pues es sobre 40 grados, ¿no? Y agua helada no, quiero con dulce. Y mira, descubrimos el Frugos en botellita de vidrio, ¿no? A las 3 de la mañana, un par de sorbos y era un calmante para ella, ¿no? Entonces, esas cositas tan menudas, pero te afinan a uno a decir que estás presto ahí para atender. A mi edad, ¿no? Hace 5 años tenía 58 años, aprendí a colocar inyectables, imagínate, ¿no? Entonces, había necesidad de a las 2, 3 de la mañana atenderla. Mira, calmantes, ¿para qué, no? Inyectables en el brazo. Pues esas cosas, porque no pueden quedar ahí en la anécdota de lo que decía, para que mañana alguien que vea, efectivamente, haya una razón de vivir, ¿no? Es decir, que la vida, como dicen los médicos, que no sea una vida normal, efectivamente, pero sino que tenga un acompañamiento, un correlato en la familia, ¿no es cierto? Para que cuando se vaya, la ausencia no sea tan dolorosa, ¿no? Sabiendo que uno sabe que se va a ir, pero que se vaya pues en paz, en calma, ¿no? No con deudas, no con quejas, no con reclamos. Y por ahí viene el tema, ¿no? El título, efectivamente, Mi Bálsamo, ¿no? Un día, un amigo común me pregunta, ya un hombre mayor, oye, ¿y para ti qué es Mavia? Y sin pensar 2 veces dije, es mi bálsamo, ¿no? Claro. Porque yo venía de una separación, ¿no? Con 2 hijos y concuerdo con Mavia en una vida común posterior. Pues efectivamente a un hombre que tiene esas dificultades de pareja, un rompimiento de un matrimonio, la mujer que conoces y te va a acompañar, ¿qué es para ti? Que era mi bálsamo, ¿no? Entonces, efectivamente, por ahí viene, y creo que ese correlato lo lleva hasta las últimas de su existencia, ¿no? Mencionabas hace un momento, por ejemplo, este detalle del Frugos, ¿no? Del agua helada que deseaba ella, como que antes, cuando está en tratamiento, que también lo cuenta el libro, que se le había dicho más bien que no podía tomar agua helada, sino que fuera más bien agua caliente, ¿no? O agua tibia la que ella tomaba. Y bueno, a lo que iba era que hay detalles, o sea, algo que he apreciado mucho del libro es la narración desde la cotidianidad, digamos, porque está clarísimo desde el principio que es un relato de no ficción, o sea, que lo que se cuenta es real. Sí. Y se habla, por ejemplo, de las, no sé, de las consideraciones económicas, o sea, de lo caro que resulta además enfermarse de cáncer en un país como el Perú y de las, no sé, de las burocracias también de la enfermedad, el ir en taxi a la clínica y regresar. Es toda una historia, ¿no? Mira, felizmente, digo, y esa palabra no lo pongo entre comillas, tenía un seguro privado, ¿no? Por el trabajo en el agrobanco tenía un seguro privado y que de alguna forma cubría el tema de cáncer. No al 100%, pero cubría y era un alivio inmenso. En las clínicas especializadas, una simple consulta, 200 soles, ¿no? Entonces, para que te digan, regresa mañana y empieza el tratamiento. Esas cositas han sido cubiertas. Detalles específicos, por ejemplo, en el tema de salarios, ¿no? Mavia trabajaba, tenía su ingreso y el ingreso sumaba a la economía familiar, el presupuesto se dividía de un momento a otro, cortas ese ingreso y lo que tienes tú tienes que estirarlo, ¿no? No solo para cubrir lo que debería necesariamente cubrirse, sino a lo nuevo que es el tratamiento de la salud. ¿Cuánta gente no tiene acceso a un seguro privado? La va a haber cuadras. Difícil porque ¿no? Hemos intentado en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, por ahí pasó un sobrino, 2 sobrinos, y sí, pues son temas bien difíciles, ¿no? Porque no solo es la economía, es todo, se trastoca todo, toda la existencia, ¿no? Sí, es verdad que una enfermedad como el cáncer no debería en principio costarle nada a nadie. O sea, creo que todos aspiramos a un sistema de salud en el cual tener una enfermedad no significa, o sea, condenarte a tener deudas o, en fin, hay tantos
tantas cosas por remediar, ¿no? Y me parece que la escritura y el arte sirven también para eso, para poner un poco de manifiesto las grandes carencias de nosotros como sociedad. Claro, creo que es un llamado a atención, ¿no es cierto? Porque, reitero, si no tienes un seguro, vas a hacer tus colas de madrugada con el paciente al costado. Si no, no hay forma de que te atiendan. Pues imagínate, como anécdota, he tenido que vender hasta un terrenito en Lambrama, ¿no? Para sortear algún gasto, por ejemplo, de una urgencia. Cosas que pasan, pero que son lecciones que te van dejando aprendizajes y señalando que el camino no se queda ahí, ¿no? El camino sigue, la vida continúa, porque, sí, pues Mavia me deja una hija, una niña de 10 años, ahora ya tiene 16 años, y estoy en eso, ¿no? O sea, imagínate si yo me doblego, o si el que acompaña a un paciente también se doblega, entonces se rompe todo, ¿no? Claro. Creo que ese es el gran aprendizaje. Es un libro escrito con el corazón. De hecho, tu hija Dora es a quien está dedicado el libro. Sí, a ella. ¿Ella lo ha leído? Sí y no. No lo quiere comentar. Es un tema para ella es muy íntimo. Yo tengo muchas anécdotas con ella. No las he narrado con ella porque es una niña, respetando su intimidad. Pero en el libro de alguna forma toco, porque a mí me chocó tremendamente una anécdota. Mavi estaba en la clínica y en la hora de su alimentación, ¿no? Una sopita, un caldito de fideos, no lo soporta y lo arroja en el mandil, en el pecho y se ensucia toda, ¿no? Pero yo estaba ahí con mi hija. Entonces, el impacto es tremendo, pues, ¿no? Para ver la niña y se desespera. Entonces, yo la bajo por indicación de la enfermera y salimos de la clínica, ¿no? A un cajero. Dentro del cajero yo me quiebro, ¿no? O sea, mira, no había llorado en tanto tiempo, ¿no? Y ese momento me quiebro porque sentí que se me iba. Y la niña se me para adelante, me mira con un rostro así fuerte y me dice, ¿qué te pasa? ¿No? Tienes que ser fuerte, yo estoy aquí contigo. Entonces, esa lección, por ejemplo, a mí me dio unas fuerzas inmensas para seguir en la brega, ¿no? Entonces, así como eso, hay detalles interesantes que cuentan, porque si pues una niña no la ha gozado a su madre. Y la ha visto padecer, ¿no? Es verdad. Es una lectura que no podría decir yo que he disfrutado en un sentido tradicional, pero ciertamente es una lectura que me ha tenido cautivado, una breve lectura además, y creo que la literatura, que es literatura también este libro sin duda, sirve para acompañar a las personas. Me imagino que para acompañar al autor también y para acompañar, estoy seguro, a muchas personas que pueden estar pasando por trances similares. He aquí cuando un yo libro, lo Mavia, mi presento, bálsamo. sí, cuando presento el libro en Abancay, en el auditorio del gobierno regional, me explayo más de la cuenta en contar anécdotas, en leer algunos párrafos del libro, y en plena presentación en el auditorio veo un caballero ya adulto que saca el pañuelo y se limpia las lágrimas, y al costado otro hombre llorando. Entonces yo dije, algo ha pasado acá, bajé el tono y termino la presentación, salgo, y el de los pañuelos me busca y me dice, Efraín, muchas gracias por tu testimonio. No he leído el libro, yo lo voy a comprar en este momento. Y me dice, y te cuento, tengo a mi señora 4 años en cáncer, claro, pero yo no le presto atención, no la acompaño, porque a ella le salen forúnculos en la cara, en el cuerpo, en la espalda, y cuando sale eso yo no lo aguanto y le digo a que el médico se encargue. Y se pone a llorar y me dice, te prometo en honor a tu esposa, en honor al libro, a esta memoria que está avanzando, desde hoy día voy a cambiar. Voy a ser parte, uña y mugre de mi mujer hasta que se vaya o hasta que yo me vaya. Ese impacto, imagínate, ¿no? Se han repetido muchas veces con gente que lo ha leído y que me lo ha transmitido, ¿no? Sí, pues. Estoy seguro que este libro da testimonio también del comportamiento, del acompañamiento y de la valía de ello. Estoy seguro que servirá a mucha gente. Yo quiero agradecerte por estos minutos para Entre Libros, Efraín, y bueno,
señalar que existen estos dos libros, ¿no? Mavia, mi bálsamo, 3 años de dolor y aprendizaje, editado por Artífice Comunicadores, y además este libro llamado Lambrama, Miradas de Nostalgia, ambos escritos por Efraín Gómez Pereira. Pues Efraín, mucha suerte con ambas publicaciones y estoy seguro que Mavia también estará muy contenta de que esta historia sea también transmitida a mucha gente. Muchas gracias por estos minutos. Sí. Gracias, César, a ti este espacio y sigue adelante, ¿no? Tienes un oyente más en adelante. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Hemos estado entonces con Efraín Gómez Pereira. Vamos a una pausa y volvemos con más entrevistas.